Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo desde República Dominicana. Soy el pastor Luis Alberto Paulino de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en República Dominicana, específicamente en Los Guaricanos. Quiero agradecer a todos aquellos que se han estado suscribiendo, han estado comentando, han estado dándole like. Agradecemos su apoyo y sigan así. Y hoy vamos a compartir una reflexión titulada La humilde petición del apóstol Pablo. Y vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice la escritura allí: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, mis hermanos y amigos, se recuerda que el apóstol Pablo, cuando escribe Efesios, la carta a los Efesios, era prisionero en Roma. No solo la carta a los Efesios, también Colosenses, también Filemón y también Filipenses. Era un prisionero en Roma. Y lo que Pablo tenía a su vista mientras era prisionero en Roma, además de los gigantescos muros, ¿verdad?, de esta cárcel romana, eran estos soldados, estos hombres con estas armaduras llamativas y formidables, y probablemente hombres no muy amigables, además del hecho de que eran asesinos profesionales. Eran personas que de alguna manera podrían causar cierta impresión en el apóstol Pablo, y Pablo podría haberse tentado a no compartir el evangelio con estos hombres, ¿verdad? Eran hombres cuyo señor era César y que podían causar cierto temor, humanamente hablando, en el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo quería hablar el evangelio, compartir el evangelio allí en aquella cárcel, pero quería hacerlo con denuedo, quería hacerlo con seguridad, no quería hacerlo de una forma mediocre, ¿verdad? Por tales razones es que Pablo entonces pide a los efesios que oren por él. En el versículo anterior a esos versículos que leímos, el versículo 18, vemos las características, la clasificación de la oración, ¿verdad? Oración y súplica. Pablo quiere que oren y supliquen a favor de él para que él pueda compartir el evangelio con valentía en semejante escenario. Recuerden que los soldados romanos eran hombres formidos y eran hombres con cierto temperamento, con ciertas habilidades, y a Pablo estas cosas podrían humanamente causarle cierto temor, ¿verdad? ¿Y qué hace Pablo? Pide la oración a sus consiervos para que él pueda ser valiente cuando vaya a compartir la palabra, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, ¿verdad? Y yo hable con denuedo de él como debo hablar. Y cualquier otro prisionero estaría pensando en el hecho de él salir de ese lugar, o en la incertidumbre que le provocaba estar en una prisión en Roma y sin saber qué iba a pasar con él. Pero el apóstol Pablo, el problema de él, vemos que la preocupación de él es que él sepa, ¿verdad?, cómo debe compartir el evangelio, cómo debe hablar de Cristo de forma digna, ser un verdadero embajador, ser un verdadero representante de Cristo en aquel lugar, hablar en el nombre de ese rey que él estaba representando allí, ¿verdad? Y definitivamente que esa era la misión del apóstol Pablo como creyente: representar y dar a conocer a Cristo en el lugar donde él se encontraba en ese momento, ¿verdad? Y esa es la misión que tú y yo tenemos como cristianos: dar a conocer el nombre de Cristo, representar ese reino y dar a conocer ese rey. Y justo antes de la ascensión, nosotros leemos en Marcos 16:15 que Jesús da instrucciones a sus discípulos, y esas instrucciones están dadas por extensión a nosotros, a todos sus discípulos, a todos sus hijos, a todos los que le conocemos. En Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. Vemos que el campo misionero de Pablo era esta cárcel. El lugar a donde Pablo podía predicar en este momento era esta cárcel, y Pablo estaba preocupado por hacerlo de la mejor manera. Pablo estaba preocupado por hacerlo de una manera que complaciera a su padre, que complaciera a su rey, ¿verdad? Y probablemente tu campo misionero no sea una cárcel en Roma, pero de seguro, con mucha probabilidad, tu campo misionero puede ser tu familia. Tu campo misionero puede ser tu lugar de trabajo. Tu campo misionero puede ser el lugar donde tú estudias, la universidad, la escuela, el colegio, ¿verdad? Estos lugares pueden ser tus campos misioneros, y tú estás llamado a cumplir en cualquiera que sea el lugar con la misión que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio a toda criatura. Pero seamos sinceros, a veces nosotros tenemos cierto temor. A veces nos da miedo compartir nuestra fe. Y Pablo tenía miedo, ¿verdad?, de no hacerlo de la manera correcta, de no hacerlo con seguridad. Y por tal razón, él pidió a sus hermanos que oraran por él. Pidió la oración. Y con frecuencia nosotros tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo que a la persona que nosotros le compartamos el evangelio, pues nos rechace nuestra fe. Y mis hermanos, el ejemplo que Pablo nos da acá es que Pablo pidió a sus consiervos que oraran por él, ¿verdad? Y nuestros consiervos, ¿verdad?, cuando estamos en un apuro, cuando estamos en un ataque espiritual, también están para animarnos. Tú y yo estamos para animarnos los unos a los otros. Y en esta lección Pablo nos enseña a luchar, ¿verdad?, pero no a luchar solo. La vida cristiana no es una batalla que tú y yo podemos pelear solo. Pidamos ayuda a nuestros hermanos, amémonos unos a otros, animémonos unos a otros, porque los cristianos no somos llaneros solitarios. Pide a tus hermanos que oren por ti, tal cual el apóstol Pablo pidió a sus consiervos en Efesios que oraran por él. Tú y yo necesitamos la oración. Necesitamos la oración para que podamos ser firme en nuestra convicción y compartiendo el evangelio con otras personas. Probablemente las personas a las que tú debes compartirle el evangelio, que están en tu campo misionero, tu jefe, y a lo mejor es un hombre bastante con un temperamento bastante incómodo, tu familia que te conoce, y es difícil hablar con personas que te conocen y conocen tus debilidades, pero ciertamente nosotros tenemos que orar para que el Señor, al abrir nuestra boca, nosotros abramos nuestra boca con seguridad a la hora de compartir el evangelio. Somos embajadores, somos representantes de Cristo. Hablamos de parte de un reino, hablamos de parte de un rey. Que el Señor nos fortalezca, nos dé ánimo, que cuando hablemos de Él, lo hagamos con seguridad. Dios te continúe bendiciendo y reciba un fuerte abrazo otra vez desde República Dominicana.